Hola a todos y a todas. Hoy les voy a presentar una ponencia que se trata sobre cómo generar los significados personales de los arcanos del tarot. Nosotros muchas veces vamos estudiando a través de libros o tomamos clases, etcétera, y nos van enseñando cuáles son los significados de los distintos arcanos a nivel numerológico, a nivel de los colores, a nivel, por ejemplo, bueno, de lo mismo que significa la misma carta, de hacia dónde está mirando, etcétera, 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 en qué parte del proceso está, etcétera. Entonces hoy lo que vamos a ver es cómo ir construyendo estos significados personales y de esa manera también irlos incluyendo dentro de la lectura, dentro de la interpretación del tarot y por qué esto es importante de conocer. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es que les voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Déjenme ordenar esto un poquito. Y para que comencemos, voy a fijar. No es necesario fijar. Ya, estamos. Entonces, bueno, como ya les dije, significado personal de los arcanos. Primero me voy a presentar, porque muchos de ustedes probablemente no me conocen y a lo mejor esta es la primera vez que me están viendo. Mi nombre es Magdalena Muñoz, yo soy runóloga, tarotista, estudié coach también, soy priista y terapeuta. Llevo más de 24 años de experiencia en interpretación de oráculos como el tarot y las runas, entre otros oráculos, también interpreto otros oráculos. Y en realidad llevo más de 14 años trabajando en marketing en agencia de publicidad y actualmente en una fundación que trabaja en pos del empoderamiento y la autonomía de las mujeres. Soy directora de SUNE, Escuela Integral de Saberes, que la pueden encontrar en www.sune.cl. Y además estoy a cargo de las comunicaciones del Congreso de Tarot en Chile y parte de la red internacional de congresos de tarot conformada por más de 10 países. Yo hago clases de runas, clases de tarot, etc. Hago varios talleres que se van a ir anunciando en mi sitio web y en mi Instagram, que es @sunecl. Entonces vamos a tierra derecha ya sobre el contenido de esta ponencia. Y lo primero que me gustaría que conversáramos o que viéramos es que el oráculo, el tarot, no es solo una herramienta, ¿ya? O sea, puede ser un tarot o las runas o los mensajes de los ángeles o el oráculo que nosotros tengamos, pero no es solamente la herramienta, no es solo el material que estamos utilizando, es la experiencia completa, es todo, es el consultante, es la herramienta, es el intérprete del oráculo, el día, la hora, el lugar en donde nos encontramos, qué tipo de carteles hay en el lugar, qué se está tomando en el momento, cómo llega la persona, es absolutamente todo lo que está ocurriendo, es la experiencia del oráculo. Entonces, consultar un oráculo, ¿qué significa? En el fondo, consultar un oráculo es asistir a una experiencia de crecimiento personal. Y eso es súper importante que lo recordemos, porque no solamente es interpretar las cartas y decirle a la persona lo que le puede suceder o, o ver lo que fue el pasado, sino que todo esto tiene que confluir en que la persona tenga una experiencia que le ayude en su crecimiento personal, que entienda algo, que aprenda algo, que descubra algo, que comience o le ayude a cerrar un proceso, que la acompañe en el proceso, pero en el fondo es que ocurra esto del crecimiento y sea una experiencia nutritiva. Entonces, ¿cuáles son los elementos del oráculo? Voy a intentar subirme un poquito más para que puedan ver toda la pantalla. Los elementos del oráculo o del momento, de la experiencia completa del oráculo, son varios y nosotros deberíamos considerarlos siempre que se esté realizando una sesión. ¿Ya? Entonces, primero está la decisión del consultante por ir a un lugar o por conectarse a internet, como se está haciendo ahora las consultas, y poder interpretar o que le interpreten este oráculo, ¿ya? Al mismo tiempo es la decisión de la persona que interpreta el oráculo, de atender a esta persona, y que ambos en el fondo toman una decisión que genera esta sincronicidad entre el consultante y el intérprete que le va a interpretar, valga la redundancia, este tarot o estas cartas o este oráculo, ¿ok? También está la consulta en sí misma, que en el fondo puede ser si es un espacio físico, si es que es una consulta presencial, va a ser el lugar también, y va a ser como esta experiencia te provee este lugar,
Y si es online, también es la manera en la que se está realizando de manera online, qué tan cercanos nos vemos, qué tan conectamos, qué tanto conectamos, ¿ya? También claramente va a estar la herramienta, que en este caso podría ser el tarot, y en otros tipos de consultas de oráculos podría ser otro tipo, como por ejemplo las runas, o el mensaje de los ángeles, como les decía antes, o no sé, hay varios más, podrían ser cualquiera de los otros, ¿ya? También está la interpretación, porque en el fondo la interpretación, que es lo que sucede dentro de esta experiencia del oráculo, es parte de esto que ocurre. Y además, luego de la interpretación, está lo recordado, porque una cosa es lo que uno le dice al consultante y otra cosa es lo que el consultante recuerda, entiende, procesa con lo que uno le está diciendo y lo que se lleva a su casa, que no es lo mismo muchas veces que lo que nosotros les decimos. A veces nosotros les interpretamos de una manera y lo que ellos entienden es en el fondo lo que van a recordar. Entonces eso se refiere a lo recordado. Y también está lo integrado, en el fondo, que no solamente es lo que se recuerda, sino que además es lo que se integra, lo que ya conforma parte de la vida del consultante, lo que el consultante entendió y además desde ahora en adelante va a comenzar a realizar, o sea que afectó, que en el fondo lo tocó, que lo llegó, que alteró algo que él estaba pensando o que nutrió algo que él estaba pensando, que en el fondo no solamente quedó con lo que le dijeron, y ya qué bien que me dijeron esto, qué entretenido, sino que además le pasó algo con eso y lo procesó y lo integró finalmente en él o en ella. Y finalmente está la acción, o sea, ¿qué es lo que hace el consultante después con eso que integró? ¿Cuáles son las acciones que va a realizar? Y todo esto es la experiencia del oráculo. O sea, parte mucho antes de que la persona esté frente a ti, de manera presencial o de manera online, y termina mucho después de que la persona esté frente a ti. Entonces, todo esto, toda esta gran experiencia es la experiencia del oráculo. Ahora, yo en esta ponencia les quería invitar, si es que ustedes pueden, voy a tomar mi celular para dejarlo acá, para dejar unos minutos e ir contando los minutos. Los quería invitar a que ustedes en el fondo, acá, estamos listos, vivan esta mini experiencia, ¿ya? Para que se abran a esta experiencia. Y en el fondo el ejercicio de visualización de una situación de interpretación de un oráculo. Ya vamos a llegar a cómo crear los significados personales, ¿ok? No es que no vayamos a llegar hasta allá. Es que todo esto es importante y ya van a saber por qué. Bueno, ahora los invito a que se sienten cómodamente, ya, que busquen una posición cómoda en la que puedan estar unos 5 minutos, que más o menos va a ser lo que va a durar este ejercicio de visualización. Cierren los ojos, voy a apretar acá para ir contando el tiempo, ¿ya? Voy a ponérmelo aquí sin volumen, obviamente, porque si no los voy a distraer, parece. Y lo que ustedes van a hacer es que van a cerrar los ojos, van a poner atención en su respiración, intenten que su respiración sea cada vez más larga, más lenta y más profunda, ¿ok? Y se van a visualizar en un lugar que a ustedes les guste, que les sea cómodo, porque ahí va a llegar alguien que va a pedir que le interprete este oráculo, que en este caso va a ser el tarot. Entonces los invito a que ustedes cierren los ojos, comiencen a visualizar que están en un lugar, imaginen cómo es este lugar, observen si hay una mesa frente a ustedes, cómo es la mesa, que si tiene un mantel o no tiene un mantel, cómo es todo este espacio. Imagínense si es una habitación, cómo es la habitación, o si están en un restaurante, o si están en su casa, o si están en su oficina, en qué lugar están, básicamente. Comiencen a recorrerlo por completo, cómo es la luz, si hay una ventana cerca o no, qué objetos tienen en la mesa, si tienen una velita o un incienso, además de su tarot, tienen un vaso de agua, etc. Vayan imaginando y visualizando todos estos elementos con la intención de que tengan la mayor cantidad de detalles posible. ¿Ok? Ahora su consultante va a entrar por una puerta que esté en algún lugar de este espacio donde ustedes se encuentran y se va a sentar frente a ustedes en una silla.
Entonces observen a este consultante, cómo es, cómo está vestido, cómo es su rostro, cómo son sus rasgos, cómo son sus ojos, cómo huele, ya como si tiene un perfume o no tiene un perfume, si también es un aroma parecido al que hay en el lugar donde ustedes se encuentran, etcétera. Cómo está peinada esta persona, etcétera, 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 etcétera. Intenten visualizar toda la mayor cantidad de detalles posible y hagan todo el proceso que ustedes hacen al comenzar esta lectura, esta interpretación del tarot. Hay muchas personas que explican cosas, hay otras personas que prenden una velita, que ponen un vaso de agua, que tienen un cuarzo, etcétera. Ustedes hagan este inicio del proceso y pregúntenle qué es lo que quiere consultar, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere consultar a este oráculo, etcétera? Mientras esta persona, o ustedes, porque a veces hay algunos tarotistas que le entregan las cartas a la persona para que las baraje, y hay otros que se quedan con el tarot y los barajan ellos o ellas. Entonces, mientras se barajan las cartas, comiencen a observar más todavía este lugar y esta sensación. Fíjense cuál es la sensación y cuál es la energía que está entre ustedes y su consultante. Y observen cómo hay una conexión en esto. Hay algo que está pasando acá entre medio, ¿ok? Por un tema de tiempo no voy a avanzar más en esta visualización, pero se las quería explicar para que en el fondo pudieran ustedes también realizarla después en sus casas mucho más larga hasta que lleguen al punto de interpretar el tarot y también cerrar la consulta, etcétera. Vayan haciendo las tiradas hasta que cierren la consulta por completo y luego se despidan de la persona y ahí después ustedes vuelven a ustedes, ¿ok? Yo ahora los voy a sacar de esta mini visualización que era muy pequeñita y que en el fondo era para poder explicárselas. Entonces ustedes ahora vuelvan a su respiración de a poco, a observar su respiración. Vayan soltando la imagen de su consultante se va a quedar ahí, sentado frente a ustedes. Vayan soltándolo, permitan que se retire. Y ustedes también levántense del lugar donde están y comiencen a volver a su cuerpo. Mantengan una respiración lenta, larga y profunda. Y cuando estén listos, abran los ojos. Este es un ejercicio bien sencillo de visualización, pero en el fondo nosotros estuvimos máximo unos, perdón, de repente, máximo unos 4 minutos algo, ¿ya? Pero era para que pudieran vivir esta mini experiencia. La idea es que ustedes lo hagan por completo después en sus casas o en el momento o en sus oficinas, etcétera, en el lugar donde usted se sienta más cómodo y revisen todos los detalles, todos los detalles y después en un cuaderno o en un bloc de notas o donde ustedes quieran, tomen apuntes de lo que observaron y cómo se sintieron, qué cosas les gustaron de eso que vieron, qué cosas a lo mejor les gustaría integrar frente a lo que observaron, etcétera, ¿ok? Es un ejercicio muy simple y básicamente es un ejercicio de visualización práctico para que vayan tomando conciencia de todos los elementos que se incorporan dentro de una interpretación y así también pueden ir considerando todos estos elementos y a lo mejor tomando decisiones con respecto a estos elementos. ¿Ok? No sé, por ejemplo, a ustedes siempre les gustó prender una velita, pero se dieron cuenta que el aroma también tenía una experiencia para ustedes que mejoraba el cómo se podía integrar esto, etcétera. Entonces también pueden hacer modificaciones, pero para eso tienen que tener conciencia de esta experiencia completa. ¿Ok? Ahora hablemos sobre la mujer oráculo y el hombre oráculo, porque en el fondo el oráculo no es solo la experiencia, además también es la persona. También es ustedes en el fondo serían una mujer o un hombre oráculo, ya que cuentan con una voz interna, la voz de su maestro interior o de su intuición profunda que identifica el camino a seguir dentro de una lectura y que sigue la ruta para entregar la respuesta que él o la consultante necesita, ¿ya? Que puede o no ser la misma que él o la consultante solicita. Y aquí hay otro aspecto bien importante en esto, porque tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta qué es lo que la persona necesita más allá
de lo que la persona solicita. Por eso que el intérprete de un oráculo también es el oráculo. Y de hecho en la antigüedad no solamente se le decía oráculo a la herramienta, también se le decía oráculo a la persona que la interpretaba. Ella es el oráculo, él es el oráculo, etc. Y era incluso mucho más importante que la herramienta, ¿ya? Porque la misma persona podía tener una percepción sin la necesidad de tener su herramienta cerca. Y esto es súper importante porque a medida que nosotros vamos trabajando cada vez más con los oráculos, también nos puede llegar a pasar eso, y por lo general ocurre eso, que después tú comienzas a incorporar varios aspectos de la herramienta y la herramienta ya está dentro de ti. Entonces tú puedes ver a alguien y comenzar a tener ciertas percepciones o que se te aparezcan visiones o imágenes de los arcanos que te ayuden a saber distintos tipos de cosas con respecto a la circunstancia que te está sucediendo. Entonces es súper importante considerar que no solamente la herramienta es el oráculo, sino que tú también eres el oráculo. Ahora, para esto de darse cuenta que uno también es el oráculo y poder generar este espacio en donde podemos conectar con esta voz interior, existe este ejercicio que yo le digo la creación de la zona cero. Es muy parecido a otros ejercicios que han no sido nombrados de otras maneras, pero en el fondo yo le digo de esta forma, porque es un espacio donde nosotros asistimos interiormente, donde nosotros nos limpiamos y nos vaciamos a nivel mental para poder dejar una experiencia oracular muy limpia y no afectada por nuestras emociones, sino que le damos espacio a nuestra voz interna o a nuestra intuición para que se manifieste y explique y cuente y nos dé como los detalles que nosotros necesitamos para esa experiencia oracular en la que estamos participando, donde le estamos interpretando a otra persona los arcanos del tarot en este caso. ¿Ok? Ahora, no se preocupen por estos ejercicios, porque en el fondo esta ponencia tiene un workbook, y en ese workbook van a encontrar todos estos ejercicios ya explicados en más detalle para que los puedan realizar y la forma en la que se pueden generar. Así que algunas cosas se las voy a explicar y otras las vamos a vivenciar dentro de esta ponencia, pero la idea es que ustedes después recurran a ese workbook y puedan revisar todo el material y cómo se realiza cada uno de los ejercicios. Lo que les voy a explicar ahora, en el fondo, es que es necesario que creemos esta zona cero, que es un espacio interior donde nosotros vamos a generar esta especie de habitación vacía, que vamos a ir colocando distintos tipos de objetos o muebles, etcétera, que nos hagan sentir confortable, pero que además no sea como un lugar extremadamente decorado, porque nosotros necesitamos que este espacio sea un espacio limpio, donde vayamos con nuestra mente para calmarnos, para vaciar nuestra mente, para relajarnos, y así que este espacio nos provea esta circunstancia y esta posición energética, esta vibración, este estado mental, para poder interpretar al otro el oráculo sin interferencia. ¿Ya? Muchas veces nosotros antes de interpretar un oráculo nos pasan cosas en la vida porque todos tenemos procesos personales. Entonces, y venimos como conmocionados o emocionados o venimos enojados, etc. Entonces, este espacio, zona cero, te permite que tú, antes de que la persona llegue a tu consulta, ir a ese lugar y en ese lugar relajarte, en ese lugar calmarte, en ese lugar vaciarte y de esa manera estar lo más como nítido posible, lo más tranquilo, lo más claro posible para poder percibir y también para estar abierto a tu intuición y que tu intuición actúe de la manera más adecuada para la experiencia que vaya a vivir tu consultante frente a este oráculo, esta mujer o hombre oráculo, esta experiencia oracular completa. ¿Ok? Y este espacio interior permanece siempre disponible y además te apertura a sentir de tu oráculo la experiencia y a conectar mejor con tu herramienta, que también es oráculo. ¿Te fijas? Es más que solo la herramienta, son hartos otros aspectos que tienes que considerar. Ahora, ¿cómo vamos a identificar esta voz del maestro interior o de nuestra intuición?
Ya, esto es súper importante, por eso también está este espacio cero, porque en el espacio cero uno puede aprender a escuchar esa voz, a definirla, a entenderla, a saber cómo se escucha, qué tono tiene, etcétera, porque muchas veces esta intuición tiene una forma de hablar, ¿ya? Primero, para que lo tengan claro, independiente de que cada uno tiene su propia voz y la manera en la que ésta se manifiesta, siempre va a ser amorosa, siempre va a ser constructiva, siempre va a ser amable, a lo mejor te va a alertar de cosas, así como te va a decir, ten cuidado con esto, o ojo con esto, como que te puede ir alertando, puede irte informando también, te va a guiar y te va a dar opciones, ¿ya? Porque es importante entender cómo habla esta voz, porque en el fondo también está la voz de nuestro ego, también está la voz de nuestra sombra, también está la voz de nuestros temores, etcétera, dentro de nosotros. Entonces, lo más importante es que podamos darnos cuenta cuándo está hablando nuestra intuición, cuándo está hablando nuestro maestro interior, y podamos de esa manera escuchar esa voz y hacerle caso en el momento adecuado. ¿Qué es lo que nunca va a hacer esa voz? Nunca va a ser crítica, nunca va a ser egocéntrica, nunca va a ser violenta ni agresiva, y tampoco te va a imponer cosas. No te va a decir tienes que hacer tal cosa. No te va a tratar mal, no te va a insultar, no te va a hacer sentir mal, ¿ya? Ninguna de esas cosas van a pasar con tu voz interior, con tu voz de intuición, con tu voz de maestro interior. ¿Ya? Siempre va a ser amorosa, amable, constructiva, te va a ayudar, etcétera. Nunca va a ser negativa, ni destructiva, ni te va a tratar mal, ni ninguna de esas cosas. Eso ya es como un base para poder darte cuenta cuándo es intuición y cuándo no es intuición. Ahora, como mujer y hombre oráculo, somos guías de otros. ¿Ya? Es súper importante entender esta función. Nosotros guiamos, ¿ya? Pero no decretamos ni mandamos a realizar acciones. Damos opciones, abrimos caminos, mostramos alternativas, entregamos esto todo siempre desde una voz amorosa, amable y precisa. La idea es que también la persona tenga esta experiencia donde salga clarificado, no sea que salga de la experiencia más confuso todavía o más confusa todavía. Ya viene confundido, ya viene con una sensación interna que no es tan agradable. Entonces la idea es que salga de esta sensación, o sea, que salga de esta sesión de otra forma, con una mejor energía, más empoderado, empoderada, que en el fondo sienta que puede resolver sus cosas, más confiado, confiada, y que esté tranquilo o tranquila internamente. Por eso nosotros también tenemos que ser amables con esta persona. Está claro que muchas veces hay personas que vienen a la consulta para que uno como que los haga reaccionar, como que los haga despabilarse, como que despierten un poco. Pero eso nunca va a ser una circunstancia ni agresiva, ni violenta, ni nada por el estilo. Tú puedes hacer reaccionar a una persona de manera amable, de manera cariñosa, y hacerle entender ciertas cosas que tiene que reconocer. Porque a veces va a pasar que vienen ciertos consultantes no sé, para preguntarte si van a poder volver con alguien, por ejemplo, y tú ves en las cartas que no hay ninguna opción, y tú le dices eso y la persona dice, ya, pero ¿cómo podría hacerlo? Ya, pero ¿cómo? Y comienza a insistir porque en el fondo está en un apego que tiene que trabajar también. Entonces ahí tú lo invitas a conversar sobre el asunto de una manera amable y guías a la persona, pero no le impones cosas. ¿Ya? Porque nosotros no estamos para imponer, estamos para guiar y acompañar los procesos de otros. Ahora, cada oráculo, o sea, tú, porque ahora vamos a hablar de ti como un oráculo, dispone de un bagaje de experiencia personal. ¿Ya? Y en este bagaje de experiencia personal puedes encontrar las personas perfectas y las situaciones perfectas para cada arcano. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si nosotros estamos viendo el arcano de la emperatriz, nosotros sabemos que en nuestro planeta, por así decirlo, existe una mujer que es una reina, ya que es la reina Isabel, y la reina Isabel representa de alguna manera lo que se pensaba que es una emperatriz. También te puedes ir a recursos históricos y averiguar cómo son las emperatrices, cómo eran sus vidas,
de qué manera tomaban decisiones, cuáles eran sus responsabilidades, etc. Y ese es un bagaje de contexto cultural que también te va a servir para interpretar al arcano de la emperatriz. También podrías ir a personas más modernas o personas que no necesariamente son de la realeza, pero que de alguna manera tienen esta actitud de la emperatriz, como pasaba mucho con Margaret Thatcher. Justamente Margaret Thatcher y la reina Isabel se conocen, o se conocieron, por así decirlo, y trabajaron juntas. Entonces, Margaret Thatcher, por ejemplo, podría ser también una representante de una emperatriz, y podríamos ver cómo como en una situación más moderna, por así decirlo, porque igual ha pasado su tiempo, pero no es la emperatriz, no sé, pues de la época medieval de la que estamos hablando, que también podríamos investigar sobre eso para profundizar más en este concepto de emperatriz, sino que estamos viendo una persona que en el fondo es una profesional, etcétera, 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 y cómo se comporta como emperatriz. Nosotros conocemos muchas emperatrices dentro de nuestras vidas. Podemos considerar a nuestras madres emperatrices, a nuestras abuelas, a jefas, por ejemplo, las podemos considerar emperatrices, a nosotras mismas nos podemos considerar emperatrices, pero en el fondo tenemos todo este gran bagaje. Es una gran cantidad de significados que nosotros podemos incorporar o características que nosotros podemos incorporar. Entonces nosotros podemos tener un cuaderno o podemos tener un lugar donde tomar notas y colocar, no sé, emperatriz y poner todas las cosas que nosotros sabemos sobre las emperatrices, cómo se manifiestan en el mundo moderno, cómo se manifiestan en nuestro entorno y qué es lo que nos hace sentido o no con respecto al arcano. Además, tus conocimientos, tus gustos, tus experiencias de vida, las personas con las que te relacionas o estás dentro de tu entorno, tus peculiaridades, tus heridas, tus historias, tu forma de ver el mundo, tus anhelos, tus sueños, todo en ti genera una vibración, ¿ya? Que va a resonar con él o la consultante que llega a tu consulta. Entonces, yo soy del pensamiento, y aquí voy a hablar de mí, porque puede ser que otras personas piensen de otra manera, pero estás en mi ponencia. Así que te lo voy a explicar desde mi punto de vista, que es sincrónico, ¿ya? Y en el fondo, tu consultante y tú tienen vibraciones, ¿ya? Que se juntan en este momento de consulta y que sincrónicamente están haciendo algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, ya? Voy a moverme un poco para acá. Existe una equivalencia vibracional. Entonces, si tú tienes una vibración más alta que la que tiene tu consultante, dentro de la consulta, sin que tú te pongas a pensar, voy a elevar su vibración, ¿ya? Sino que dentro de la consulta, mientras está sucediendo esta consulta, como sus auras están conectadas o se están conectando, tu vibración va a elevar o ayudar a elevar la vibración de tu consultante, ¿ya? En ese momento de la consulta. Y le va a permitir una experiencia distinta a lo que está acostumbrado porque tiene otro tipo de vibración. Si tú tienes una vibración similar a la que tiene tu consultante, entonces lo que se va a experimentar en la consulta va a ser un aprendizaje simultáneo. Tú vas a estar aprendiendo mientras estás interpretando el tarot, y la otra persona también va a estar aprendiendo mientras tú le estás interpretando el tarot. Y son esas consultas que cuando terminan, uno se queda pensando mucho de lo que salió dentro de la tirada, mucho de lo que dijo el tarot, porque en el fondo también te llega de alguna manera, hay mensajes que son para ti también, hay mensajes que pueden servirte para personas que están en tu entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí está este aprendizaje simultáneo que también ocurre en esta circunstancia oracular. Y cuando tu vibración es más baja que la vibración de tu consultante, que puede ocurrir que llegue un consultante o la consultante que esté súper trabajado energéticamente y que en el fondo tenga una vibración más alta que la tuya. En esa circunstancia, tú mientras estás interpretando el tarot vas a tener una oportunidad de evolución a través de lo que tu consultante consulte, valga la redundancia, de lo que pregunte, de lo que vaya comentándote, de su forma de ver el mundo,
y todas las otras cosas que pueden pasar dentro de la consulta, te va a ayudar a evolucionar en algún aspecto. Y tú vas a quedar reflexionando con respecto a lo que la persona dijo, te contó que había hecho, cómo tomó la situación, etcétera, en algunos aspectos que a lo mejor tú necesitas evolucionar y que eso te va a servir de ejemplo. Entonces, si te fijas, no solamente es el consultante yendo a que tú lo guías, también a nivel vibracional ocurre algo. Y todo esto está ocurriendo en el campo cuántico, en el cual nosotros también, no solamente a nivel de aura, sino que también estamos conectados en ese campo cuántico que genera, o que más bien al que nos conectamos cuando se genera este momento de la consulta. Sí, yo creo que esa es la forma más precisa de decirlo en realidad. Entonces, ¿desde dónde surgen los significados personales de los arcanos? Aquí ya entramos a tierra derecha, ¿no? Es que era importante para mí que ustedes también vieran los otros aspectos, porque en el fondo, cuando nosotros llegamos a construir estos significados personales, también necesitamos tener todo este otro conocimiento, toda esta otra conciencia, para poder reconocer estos significados personales, para saber cuándo utilizarlos, cuándo integrarlos, cuándo escuchar nuestra voz de la intuición, cuándo es nuestra intuición hablando, cuándo es nuestro ego que está asustado hablando adentro de nosotros y que nosotros en realidad no deberíamos sacar esa voz hacia afuera, sino que debemos guardarla y hacer una reflexión posterior de la consulta, y siempre privilegiar nuestra voz de nuestra intuición y de nuestro maestro, si es que hablan en ese momento, ver de qué manera se integra con lo que está pasando en la consulta y cómo manifestar eso que nos están entregando, o que nos están conectando, que nos están susurrando, que podría servir a esta experiencia. Entonces nosotros vamos a obtener estos significados personales de los arcanos desde las experiencias personales, desde nuestros conocimientos o expertise. Por ejemplo, a lo mejor tú estudiaste agronomía, o tú estudiaste, no sé, comunicación, o estudiaste medicina, por ejemplo. Y estos significados también tienen que ver con tus conocimientos y tu expertise. También va a pasar que algunos arcanos, ya voy a profundizar en eso, creo que se te puede haber generado una duda, ¿no? Voy a volver a hacerlos. Primero, los arcanos del tarot se van a poder relacionar con experiencias personales dentro de tu vida. Tú, por ejemplo, podrías buscar en cualquier momento que ocurrió, a lo mejor momentos relevantes de tu vida, o cosas más pequeñas, más cotidianas, y tú podrías buscar cuál es el arcano con el cual se relaciona esa experiencia. Entonces tú podrías tener esa experiencia como un significado extra que podría servir, porque no es azaroso que tu consultante haya ido a tu consulta. Puede ser que algo de tu experiencia personal le sirva a esta persona, ¿ya? También puede ser algo de tu conocimiento, le sirva a esta persona. Es muy común que a personas que son médicos, por ejemplo, cuando están interpretando el tarot, tengan personas que tienen preguntas por enfermedad o por su salud, etcétera, ¿ya? Porque en el fondo este consultante conectó con tu vibración y viene a buscar algo que tú solamente le puedes entregar. También sucede que, por ejemplo, al ir interpretando distintas personas, a ir como cada vez teniendo más consultas, se te van repitiendo algunos casos, o se te van repitiendo algunas configuraciones. Por ejemplo, la persona está preguntando sobre X tema, y salen estas 3 cartas. Y después otra persona preguntó sobre un tema muy parecido y salieron las mismas cartas. Y otra persona después pregunta por otro tema, pero que también está en la misma línea, y salen esas mismas 3 cartas. Entonces esas 3 cartas, como se han repetido bajo una misma temática, uno ya le pone más ojo cuando te aparecen después. Porque sabe más o menos hacia dónde pueden ir. Y sabe que en el fondo, si en esta consulta después el resultado fue este, y en la otra fue muy similar, y en la otra también fue muy similar, es que aquí hay algo que está conectándose. ¿Ok? Entonces también deberías considerar eso y tener atención a fijarte cuando se van repitiendo las cosas. Porque ahí también hay un significado personal al que tú podrías echarle mano en alguna otra interpretación. También sucede, por ejemplo, que uno hace una deconstrucción, ¿ya? En un proceso reflexivo. Entonces,
Y en este caso, por ejemplo, te voy a invitar a ver mi Instagram. Hay una guía que es la de Sune Tarot Collage. Básicamente son los arcanos del tarot que los he intervenido un poco con la técnica de collage y he hecho reflexiones al respecto de eso. Son procesos de reflexión donde uno va desconstruyendo un poco el arcano y va desde ese lugar observando un poco más profundamente. Entonces ahí, por ejemplo, podrías ver distintos tipos de reflexiones que he hecho desde procesos desconstructivos que te podrían servir como ejemplo. Y a mi Instagram es @sune con doble n, punto cl. No, perdón, es cl, cine punto. Pero en el fondo ahí pueden tener un ejemplo de eso. ¿A qué me refiero con deconstrucción? Que uno toma el arcano y lo comienza como a separar sus partes, como a observarlo, como a colocarlo en otras situaciones, a ver cómo funcionaría si estuviera caminando acá, si estuviera dentro de nuestra realidad, cómo funcionaría si estuviera en otra circunstancia, por ejemplo, o en otro contexto. ¿Ya? ¿Cómo podría ser esa emperatriz, por ejemplo, en una profesión o en un trabajo como el que tenemos actualmente? Entonces, estos procesos de desconstrucción también te pueden permitir obtener tus significados personales con respecto a esos arcanos de tus mismos procesos de desconstrucción de estos arcanos. Son procesos reflexivos. Y lo otro que también te puede permitir obtener estos significados personales es la conexión entre la situación y lo que significa para ti. ¿Qué es lo que significa para ti, independiente de los significados que tú ya tienes? Independiente de lo que tú ya conoces, de lo que te enseñaron, de cómo son las cosas, cómo son esos arcanos, qué significan. Independiente de todo eso, sacando todos esos significados o no sacándolos, sino que dejándolos a un ladito, observando tú mismo el tarot, observando tú mismo los arcanos, y qué significa eso para ti. ¿Qué significa esos arcanos para ti? ¿O qué significa que, no sé, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la emperatriz, la torre y la muerte juntas? ¿Cómo lo verías tú en tu vida? ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Cómo te sentirías? Y desde ese lugar, desde lo que a ti te pasa con eso, desde lo que significa para ti, también tienes otro significado personal que puedes ocuparlo en alguna interpretación, si es que fuese necesario, según cómo te indique tu voz de la intuición o tu voz de tu maestro interior. Entonces, aquí vamos con un tema súper importante, que en el fondo nosotros ya generamos varios tipos de significados personales para nosotros, de todo esto que te estaba hablando, los tenemos anotados, los tenemos apuntados, ya lo reflexionamos, ya lo integramos, pero estos significados sustituyen los significados que nosotros aprendimos o lo que nos enseñaron en las clases que tomamos con un maestro de tarot, etcétera, etcétera, lo que fuimos leyendo. ¿Pasa eso o no pasa eso? Porque en el fondo vamos a sustituirlos por completo. Bueno, no los vamos a sustituir por completo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a incorporar como una opción de interpretación, porque tu consultante vino a ti, ¿ya? Y tú tienes ese significado extra por ser tú en el fondo, porque tú tienes como todo un bagaje personal, tú tienes todo como una información extra que te permite tener todos estos otros significados. Tú hiciste estos ejercicios de desconstrucción de los arcanos, hiciste tus propias reflexiones, todo lo que te hablé en la slide anterior, y tienes todos estos significados extra, ¿ya? Es como que tuvieras en el fondo, como que ese fuera tu plus, ¿ya? Tu plus es que tú tienes este otro bagaje, estos otros significados extra que son tus significados personales, y por eso tu consultante vino a ti, ¿ya? Pero tú no vas a olvidarte de los otros significados, sino que vas a tomar estos otros significados, los primeros que conociste, los que te enseñaron, etcétera, y cuando tu voz interior te indique, vas a ir a echar mano a tus significados personales. Porque puede suceder, por ejemplo, que tú estés mirando un arcano, que veas a la persona, que sientas una vibración con respecto a lo que está pasando, y te llega un mensaje muy potente en tu interior sobre lo que realmente le deberías decir a la persona y que a lo mejor no tenga tanta relación con lo que el arcano mismo significa, pero sí tenga relación con tus significados personales. Entonces ahí le eches mano a uno y digas, sí, en realidad, esto es lo que le tengo que decir. Y tu intuición te indique que eso es lo que tienes que decir.
en ese momento. Y se produzca así la sincronicidad. Y ahí tú entiendas. Cuando eso te pase, vas a entender por qué ese consultante vino contigo y no fue con otra persona. Porque en el fondo tú tenías eso. Entonces, como experiencia personal, a mí me ha sucedido, y ya eso como para contarte por qué también para mí es importante transferirte este conocimiento. A mí me ha pasado en algunas consultas que de repente tengo un mensaje interno súper potente. Miro las cartas y es como, ya sí, puede tener relación con esta y con esta, pero este mensaje es tan fuerte que, y compruebo, es la voz de mi intuición, es mi ego, ¿qué parte de mí es la que está hablando? ¿Qué voz es? No, es la intuición, es mi maestro interior que me está diciendo este mensaje y que me está corroborando que esto es lo que yo tengo que decir en este minuto. Entonces yo tomo la decisión, en el fondo, si lo digo o no lo digo, porque es tu decisión al final. Y cuando he tomado la decisión, me he llevado muy potentes sorpresas frente a eso, porque a veces he dicho una frase, por ejemplo, ahora se me viene a la memoria una persona en particular, una madre que había perdido a uno de sus hijos, y yo le dije una frase que me llegaba muy potentemente, y a ella le impresionó, porque era una frase que decía mucho su hijo. Y eso permitió que esa consulta se abriera, como que hay esa sensación de como, de repente hay esa sensación como que la consulta está como bloqueada, como que no se puede fluir bien, como que hay algo que no te deja como interpretar bien, como que está como que hay un nudo, pero ocurren estas circunstancias y fluye, como que tú sientes ese flujo, así como que todo va calzando en el lugar en el que tiene que calzar y va funcionando. Y me acuerdo de que en esa consulta sucedió, claro, sucedió esto y fue muy, muy sorprendente cómo todo comenzó como a fluir muy rápido y ella se pudo abrir y preguntarme lo que realmente quería consultar porque estaba como compungida con estas dudas que tenía interiormente y le daba vergüenza también hacer algunas preguntas porque hay algunos consultantes que les da vergüenza preguntar al oráculo. Aunque estén en tu consulta, les da vergüenza y les cuesta porque como que tienen este como resquemor también. Y ahí comenzó a fluir mucho mejor. Entonces, uno tiene que considerar esto de la sincronicidad, de que ese consultante o esa consultante vino a ti en específico por lo que tú tienes, no solamente por cómo tú te comportas, no solamente porque eres así, no sé, porque eres atractivo o no eres atractiva, sino porque en realidad hay muchos significados o bagajes o experiencias y hay una vibración que esta consultante está conectando y que necesita. ¿Ya? Por eso, en el fondo, es toda esta ponencia. Entonces, ¿y cómo vamos a saber qué corresponde a este significado en esta lectura? Bueno, era lo que yo te decía, el maestro interior o la voz de tu intuición te lo va a indicar, y por eso hay que trabajar tanto la intuición, por eso es tan importante aprender a reconocerla, por eso yo te hablaba de esta zona cero, en donde tú puedes conectar con esta intuición y puedes ir aprendiendo cómo suena, cómo habla, cómo se mueve, en qué circunstancias aparece, etcétera, etcétera, y así puedas saber cuando ocurran la experiencia de la consulta, que tienes que dejarla salir y que es el momento de que se exprese y que es momento de que a lo mejor sueltes un poco como el significado académico que tienes de los arcanos o lo que te han enseñado o de las mismas tiradas y fluyas dentro de la experiencia porque no solamente la herramienta es el oráculo, tú también lo eres. Y eso era básicamente lo que quería hablarte hoy. Espero que te haya servido. Te recuerdo que revises el workbook donde están los ejercicios y para que puedas desarrollar tus significados personales, también para que puedas reforzar el reconocimiento de tu voz maestra, de tu voz intuitiva. Y está atento a mis redes sociales y a mi página web porque probablemente van a surgir otras charlas como estas o a lo mejor talleres al respecto para ir profundizando más en este tema. Te agradezco mucho que estés aquí. Voy a dejar de compartir pantalla ahora. Te agradezco mucho y espero que esto te haya servido. Y si tienes dudas o consultas, me puedes escribir claramente a mi Instagram, @sunecl. Así que ahora me despido de ti, cuídate mucho y nos vemos pronto. Chao, chao.